inexactas. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a eso, con respecto, digamos, a la esencia de los conceptos, lo que es un irracional, por qué una raíz no nos da de manera exacta, o cómo determinar las raíces cuadradas exactas, o los métodos que vimos y que en la última guía que revisamos la clase pasada, el día lunes, y que tienen que hacer esta semana, ¿no es cierto? Van a tener que, digamos, repasar. No sé si hay alguna pregunta con respecto a eso antes de poder iniciar esta segunda parte, que amplía un poco el tema. Seguimos con raíces, pero vamos hacia en otra dirección ahora. No sé si tienen alguna pregunta, algún ejercicio por ahí que hayan quedado con alguna duda, alguna guía. Algunos me han escrito al mail para preguntarme, yo les he respondido en la medida de lo posible. Incluso algunos les he mandado fotos con el desarrollo del ejercicio para que se puedan guiar y puedan ver, digamos, cómo llegar al resultado final. Entonces, pero quiero saber si es que hay alguna pregunta. Pueden hacerlo con sus micrófonos o por el chat. ¿Alguna preguntita? ¿Duda? ¿Están ahí o no? Sí, Pablo Medina me dice que sí está. Sí, que me dice que está. Pero parece que no hay dudas con respecto a los contenidos pasados. Bien, perfecto. Entonces, si no hay duda, vamos a hablar ahora de un concepto que tiene que ver con las raíces, pero que se llama raíces. Vamos a borrar aquí para dejarlo con negro. Raíces enésimas. Que ya esta va a ser la guía, la siguiente guía, la que todavía no van a no reciben, que va a ir la próxima semana. Entonces, la próxima semana vamos a también hablar un poco de esto, porque en el fondo vamos a darnos vuelta en este concepto de las raíces. Eh, Ahora, para ver la palabra enésimo se usa en muchos contenidos y tiene que ver más que nada, podríamos traducir ese término como, o podríamos encontrar un sinónimo como eh, algo sin fin o variado. Es decir, yo tengo la raíz cuadrada, ¿no es cierto? Luego tengo la raíz cúbica, la raíz cuarta, la raíz quinta, la raíz sexta, y entonces en vez de decir, enumerarlas una por una, cuarta, quinta, sexta, digo, son raíces enésimas, porque son todas las raíces que vienen después de la raíz cuadrada. Entonces, cuando nos referimos a raíces enésimas, estamos refiriéndonos a todas las raíces de índice distinto 2. Raíz cúbica, raíz cuarta, raíz quinta, sexta, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a ver algo, algo básico. Si yo tengo el número 3 elevado al cuadrado, eso es 9, ¿no es cierto? Y entonces, esta es la base, este es el exponente, esta es la potencia, o resultado de la potencia. Eh, pero si yo tengo la raíz cuadrada de 9, aquí se supone que como yo no estoy poniendo un número, hay un 2, ¿no es cierto? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Si ustedes se fijan, ese 9
Ese subradical es la potencia, o el resultado de la potencia. El 2 es el exponente. Por lo tanto, cuando yo calculo una raíz, en el fondo lo que estoy calculando, ¿no es cierto?, es la base de la potencia. Ahí. Es súper importante que ustedes puedan hacer esta relación porque todos los temas que, que están alrededor de la potencia y que a veces se estudian y no siempre se enlazan o se comparan, eh, pierden, digamos, la esencia o pierde, digamos, usted como alumno o el estudiante pierde la capacidad de poder entender plenamente lo que significa. En matemática, yo se los he dicho muchas veces, y en todo, digamos, en todo orden de cosas, lo más importante es el concepto, más que el ejercicio propiamente tal de que usted pueda estar estudiando. Entonces, perdón. Entonces, en este caso, eh, una raíz es la potencia, usted está calculando la base de esa potencia. Es una potencia ordenada de otra manera. Y estoy diciendo esto porque más adelante vamos a estudiar los logaritmos. Y los logaritmos es otra manera de abordar una potencia. En el logaritmo usted está calculando otro aspecto de la potencia. Entonces, con la potencia usted tiene la base, el exponente, y esa base que se multiplica por sí misma varias veces, usted calcula el resultado que nosotros le denominamos potencia. Pero en la raíz, usted toma esa potencia y la coloca debajo de la raíz. Y el exponente lo coloca como índice de la raíz. Y el resultado es la base. Entonces, en el fondo, cuando usted calcula una raíz, lo que está preguntando o lo que le está preguntando a la raíz a usted es ¿qué número, ¿no es cierto?, multiplicado por sí mismo 2 veces es 9? Y repito, esto es súper importante para poder, digamos, abordar las raíces enésimas fácilmente. Porque con la raíz cuadrada uno digamos, como que se automatiza con elevar un número al cuadrado, pero no necesariamente está entendiendo plenamente lo que significa la raíz. Entonces, cuando usted está calculando una raíz, siempre la pregunta, o siempre lo que la raíz le está preguntando a usted es que determine el número que, multiplicado por sí mismo este número de veces que indica el índice, ¿no es cierto?, es el subradical. Veamos otro ejemplo. Eh, raíz cúbica de 27. Volvemos a la pregunta original, ¿no es cierto? La pregunta original es, ¿qué número multiplicado por sí mismo 3 veces es 27? Vuelvo a repetir, ¿qué número multiplicado por sí mismo 3 veces es 27? Porque en el fondo yo le estoy poniendo la potencia y le estoy poniendo el exponente. Entonces usted me tiene que decir cuál es la base de esa potencia. ¿Qué número multiplicado por sí mismo 3 veces es 27? Y volvemos al mismo resultado, ¿no es cierto? Que es 3. Porque 3 por 3, 9, y 9 por 3, 27. Y entonces yo encuentro la raíz cúbica, ¿no es cierto?, de 27. No sé si tiene alguna pregunta con respecto a el concepto de básico, digamos, de una raíz enésima. ¿Alguna consulta? Estamos bien. Eh, a ver, Diego me está preguntando si tengo algún programa para tener la pizarra así, que usted dice como para... ¿Cómo hago para usar la pizarra de esa manera? Eh, no en el computador. Si usted tiene una tablet, cualquier tablet, hay un programa que se llama, ese que está ahí, mira, Penultimate, el último. Está Chrome, hay un juego, después hay una serie y después al lado está Penultimate. Ese programa
tiene hojas en blanco y tú puedes escribir ahí. Entonces, ese es lo primero, en una tablet, cualquiera que sea. Y después, en Zoom, tú pones compartir, puede ser iPad o tablet, y puedes compartirlo conectando al Wi-Fi, la misma tablet y el computador con el que estás hablando, o el celular con el que estás hablando, o conectar por un cable la tablet al computador y también lo compartes por cable. Entonces, en el fondo aparece la pantalla de la tablet en el computador. Y es lo que ustedes están viendo en este momento. ¿Sí? Ya, veamos otro ejemplo. Em, Déjenme buscar un ejemplo concreto aquí. Raíz cúbica de 125. Volvemos a la pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué número, ¿no es cierto?, multiplicado por sí mismo 3 veces es 125? Entonces, en el fondo aquí sería 5, ¿no es cierto? Que 5 por 5, 25. Y 25 por 5, 125. ¿Ya? Entonces, usted puede ahora descomponerlo también, o lo puede hacer como potencia. Y entonces va a encontrar que 5 por 5 por 5, 5 por 5, 25, y 5 por 5, 125. Entonces usted comprueba, ¿no es cierto?, lo que estábamos diciendo, que eh, este índice que está ahí, ese índice que está ahí, en el fondo es el número de veces que usted multiplicó el resultado de la raíz para que me dé el subradical que está ahí, o el radicando. Bien, no sé si tiene alguna consulta hasta ahí. Ya, entonces, si no hay duda hasta ahora, con esos ejemplos que hemos colocado, vamos a poner la siguiente situación ahora. Vamos a colocar esa. Y vamos a colocar eso. Y aquí vamos a colocar eso. Y aquí vamos a colocar eso. Entonces, siguiendo la misma lógica que hemos hecho hasta ahora, eh, de qué número multiplicado por sí mismo me da el número de veces que me indica el índice de la raíz, ¿no es cierto? Me da el subradical de la raíz. Entonces, en el primer caso, yo voy a decir, ¿qué número multiplicado por sí mismo 2 veces, porque una raíz cuadrada, me da 16? Entonces, la respuesta es muy fácil. 4, ¿no es cierto? Porque si multiplico 4 por 4 me da 16. Pero en el segundo caso, eh, ahí no es tan fácil, porque la pregunta es, ¿qué número multiplicado por sí mismo me da menos 16? 2 veces. Ya vamos para allá, Pablo. Entonces, si yo digo que es 4, no puede ser 4 porque 4 por 4 es 16, no menos 16. Y tampoco puede ser menos 4, porque si yo multiplico menos por menos, también me da más, también es 16. Por lo tanto, decimos que esta raíz se indetermina. Y entonces ahí entramos a otro grupo de números. Es decir, dentro de este grupo de números que nosotros estamos revisando, recuerden que todo esto lo estamos analizando dentro de los reales.
Y los reales son todos los racionales, ¿no es cierto? Decimales, fracciones, enteros, naturales, ¿no es cierto? Todo lo que ustedes han visto hasta ahora, más este grupo, este grupito nuevo de números que están viendo ahora, que conocieron este año, que son los irracionales, que dijimos que eran todos los números decimales infinitos no periódicos. Estos dos grupos, racionales e irracionales, juntos forman el grupo de los reales. Dentro de los reales, esta raíz no tiene solución. Es decir, toda raíz enésima de índice par, es decir, raíz cuadrada, raíz a la cuarta, raíz a la sexta, raíz a la octava, décima, etcétera, etcétera, de un subradical negativo no tiene solución dentro de los reales. Se indetermina. Y como Pablo me está diciendo ahí en el chat, la solución pertenece a otro grupo numérico que se llama los imaginarios, que eso lo vamos a ver después, ¿ya? No ahora. Pero estamos viendo, digamos, la diferencia que hay entre encontrar la raíz enésima de un subradical positivo y de un subradical negativo. Ya vimos que cuando yo tengo un subradical positivo con un índice par, yo puedo calcular perfectamente el resultado. Pero si tengo un subradical negativo con un índice impar, o sea, con un índice par, pero un subradical negativo, ese resultado, nunca voy a llegar a ese resultado. Porque la pregunta básica que yo quiero responder a una raíz, no encuentro los números para poder generar ese resultado. Es decir, ¿qué número multiplicado por sí mismo dos veces me da menos 16? Dentro de los reales no hay ninguno. No hay ningún número dentro de los reales que multiplicado por sí mismo dos veces me dé como resultado menos 16. Por lo tanto, dentro de los reales, esa raíz no tiene solución. Sin embargo, en el caso que están abajo, vamos a verlo de acá. Ya habíamos hecho esta, ¿no es cierto? Dijimos, ¿qué número por sí mismo multiplicado tres veces me da 27? El 3. Yo multiplico 3 por 3, 9, y 9 por 3, 27. Y la de abajo me dice, ¿qué número multiplicado por sí mismo tres veces me da menos 27? Y aquí sí yo puedo encontrar la respuesta. Porque si yo pongo menos 3 y vamos a hacer en la potencia, ese es mi resultado, ¿no es cierto? Pero si yo ahora esto lo ejecuto como potencia para demostrar y para comprobar que esté bien, voy a poner menos 3 por menos 3 por menos 3. Entonces, menos 3 por menos 3 más 9, ¿no es cierto? Menos por menos, más. Y después multiplico 9 por menos 3, me da menos 27, porque estoy multiplicando un positivo con un negativo. Y entonces, por lo tanto, yo puedo determinar que raíces enésimas, ¿no es cierto?, de índice impar, es decir, 3, 5, 7, 9, etcétera, de subradicales negativos sí tienen solución dentro de los reales. ¿Por qué? Porque la última multiplicación de digamos, de ese número que está elevado a este índice que me indica la raíz, esa multiplicación siempre va a ser un positivo por un negativo. Y entonces automáticamente el resultado se me acomoda y puedo, digamos, determinar el resultado de esta raíz enésima. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esa diferencia de raíces enésimas de subradical positivo y negativo dependiendo de su índice, de si el índice es par o impar. ¿Alguna pregunta? Ya. Hago una aclaración. Lo que tiene que ser par o impar para que para que podamos encontrar un resultado o no de una raíz es el índice, no el subradical. No el subradical. Ah, porque usted puede tener un número, un subradical aquí, que puede ser impar, como en este caso, ¿no es cierto? Pero es distinto al índice. Cuando hablamos de par o impar me refiero al índice, simplemente, aquí.
El subradical da lo mismo. El subradical puede ser par o impar. Lo importante es que si es negativo, no par o impar, si es negativo el subradical, el índice tiene que ser impar para que tenga resultados a raíz, dentro de los reales. ¿Sí? Si es negativo, da lo mismo si es par o impar, y el índice es par, entonces el resultado no se indetermina, no voy a encontrar ese resultado. Si es par, encuentro ese resultado. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora otro tipo de ejercicio donde vamos a empezar a mezclar lo que habíamos aprendido, ¿no es cierto? Y las raíces enésimas. Vamos a plantear esta raíz cúbica, ¿no es cierto?, de 320. Cuando usted ve una raíz de este tipo, lo primero que tiene que hacer es descomponer o factorizar, que fue algo que nosotros aprendimos, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta aquí es, ¿por qué número puedo dividir este número, 320, ¿por qué número puedo dividir 320? Para que me dé ahora un número ya no que tenga una raíz cuadrada exacta, sino que tenga una raíz cúbica exacta. ¿Se entiende, no? Porque antes nosotros, cuando factorizábamos raíces, lo que buscábamos era un número, ¿no es cierto?, que fuera, que tuviera una raíz cuadrada exacta. Pero como ahora no tengo una raíz cuadrada, sino que tengo una raíz cúbica, lo que me interesa es dividir ese número por un número que me entregue una raíz cúbica exacta. Entonces, si yo divido 320 por 2, me da 160. Entonces usted con la calculadora va a probar, ¿no es cierto?, ahí, y va a decir, a ver, raíz cúbica de 160, ¿existe? ¿En forma exacta? No, me da una raíz irracional, me da 5.4288, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y ahora dividamos 320 por 3. Me da 106.6. Así que obviamente no tiene raíz exacta. 320 por 4 me da 80. Entonces ahora yo pongo raíz cúbica de 80, me da 4.3. 0, 8, 8, etcétera, etcétera. Tampoco me da exacto. 320 dividido por 5 me da 64. Y entonces yo pongo raíz cúbica de 64 y me da 4. Ahí tengo mi raíz cúbica. Entonces, voy a poner aquí esa raíz cúbica, voy a poner 64 por 5, porque al dividirlo por 5 me dio una raíz cúbica exacta. Y recuerden que esto yo lo separo en dos, ¿no es cierto? Raíz cúbica de 64 por raíz cúbica de 5. Y entonces, siguiendo el concepto que hablamos al comienzo de lo que es una raíz enésima, yo puedo plantear que raíz cúbica de 4 al cubo me da 64, ¿no es cierto? Porque en el fondo es qué número multiplicado por sí mismo 3 veces me da 64. Y usted multiplica 4 por 4, 16. 16 por 4, 64. Entonces usted lo puede plantear de esa manera. Y eso obviamente lo multiplica por la raíz cúbica de 5. Y entonces esa raíz cúbica se va con ese cubo de ahí. Y entonces finalmente me queda 4 raíz cúbica de 5. Y ese sería su resultado final. No sé si tienen alguna pregunta. El mecanismo es el mismo que habíamos visto con las raíces cuadradas, es el mismo. Es decir, tengo que empezar a dividir el número, empezar a dividirlo, hasta encontrar un número, pero ahora ya no que sea que tenga raíz cuadrada exacta, sino que tenga la raíz del índice que me indica ya, ¿no es cierto? En este caso el cubo, qué raíz cúbica exacta puedo encontrar, dividiéndolo por 2, por 3, por 4, y en este caso fue dividido por 5. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a eso.
¿Alguna parte del ejercicio, algún procedimiento? ¿Cómo encontrarlo? ¿Alguna pregunta? Y el concepto de raíz enésima, en el fondo, raíces enésimas son todas las raíces que son distintas a raíz cuadrada. Raíz cúbica, cuarta, quinta, sexta, es decir, todo el resto de las raíces. A eso se refiere con raíz enésima. Pero el concepto de raíz, tanto de raíz cuadrada como de raíz enésima, cualquiera, está asociado a esta pregunta que a la relación que tiene la raíz con la potencia. Es decir, ¿qué número multiplicado por sí mismo, el número de veces que me dice el índice de la raíz, me da el subradical de la raíz? En este caso, si yo tenía raíz cúbica de 64, ¿no es cierto? Recordemos que este es el índice de la raíz. Y este es el subradical. O radicando también. Subradical. Entonces, la pregunta es, ¿qué número multiplicado por sí mismo 3 veces me da 64? Esa es siempre la pregunta que tú tienes que hacer cuando ves una raíz. Por ejemplo, ¿por qué, ¿por qué tuvimos que descomponer la raíz cúbica de 320? Porque si tú te preguntas, ¿qué número multiplicado por sí mismo 3 veces me da 320? No hay ningún número entero que te dé eso. No hay ningún número que tú eleves al cubo y que te dé 320. Por eso que tienes que descomponerla, tienes que factorizarla, tienes que separarla. Entonces, pero aquí sí, aquí yo digo, ¿qué número multiplicado por sí mismo 3 veces me da 64? Y entonces el número es 4. Porque si tú elevas 4 al cubo, 4 por 4 por 4. 4 por 4, 16. 16 por 4, 64. Entonces, esa pregunta que yo hago, ese es el concepto de una raíz. Ahora, ¿por qué enésima? Porque son todas las raíces que son distintas a la raíz cuadrada, raíz cúbica, cuarta, quinta, sexta, etc. Pero en todas esas, y también incluso en la raíz cuadrada, la pregunta para resolver la raíz es esa: ¿qué número multiplicado por sí mismo, el número de veces que me indica el índice, ¿no es cierto? El índice, me da el subradical. Ese es el concepto, ¿ya? No sé si tienen alguna otra pregunta, no sé si está claro, digamos, porque esto que yo les acabo de explicar, digamos, el concepto de raíz, tal vez una de las cosas más importantes, es lo más importante, lo más básico y esencial para entender una raíz. Es lo primero que tienen que aprender. O sea, ¿qué estoy respondiendo cuando estoy respondiendo a una raíz? ¿Sí? Porque en el fondo es una potencia puesta de otra forma nomás. Una raíz, cualquiera que sea, ¿cierto? Es una potencia que yo coloco o la ordeno distinto. La potencia la pongo ahora debajo de la raíz, el exponente lo pongo como índice. Y entonces estoy preguntando por la base. Quiero saber cuál es la base de esa potencia. Y la raíz en el fondo te está respondiendo cuál es la base de la potencia. Bien, no sé si hay alguna pregunta, podemos ver otro ejemplo. Vamos a ver raíz cuarta de 112. Entonces, vamos a la pregunta básica. ¿Qué número multiplicado por sí mismo 4 veces me da 112? Entonces, no vamos a encontrarlo porque no es una raíz exacta. Y ahora, ¿cómo sabes tú eso? Pones raíz cuarta, ¿no es cierto? En las calculadoras eh, hay una teclita que es una raíz con una letra X en el índice. No sé si se va a ver, pero voy a tratar de acercarlo. Es esa que tiene esa flechita blanca hacia arriba. La opción de arriba, la opción Shift, que está en amarillo, es la raíz enésima.
¿sí? Porque es una raíz X. Entonces usted a ese X le pone el número que usted quiera. Entonces, en este caso vamos a poner el número 4, Shift, usamos eso, lo escribimos de esa manera. Pero se da cuenta que ahí está 4, raíz enésima, y ese 4 que coloqué significa que reemplaza el X que está ahí, ¿no es cierto? Y ahora coloco el subradical, que es 112. Y me da un número irracional. Me da 3,5, 2, 3, 1, 2, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, no me sirve calcular esa raíz de manera así directa. Tengo que factorizarla. Entonces, ahora lo que tengo que buscar es comenzar a dividir el 112 hasta encontrar el número que me entregue una raíz cuarta exacta. Entonces, 112 dividido por 2 me da 56. Entonces tengo que buscar raíz cuarta de 56, no me da 2,7 y algo más, ¿cierto? 112 dividido por 3 me da un número decimal, tampoco. 112 dividido por 4 me da 28. Entonces pongo ahí raíz cuarta de 28. Me da 2,3, me da otro número irracional. No me sirve. 112 dividido por 5 me da otro número decimal. 112 dividido por 6, otro número decimal. 112 dividido por 7, 16. Y aquí encontramos algo. Porque 16 sí tiene raíz cuarta. Es decir, ¿qué número multiplicado por sí mismo 4 veces me da 16? El 2, ¿no es cierto? 2 por 2, 4. Y 4 por 2, 8. Y 8 por 2, 16. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, yo voy a descomponer esta raíz en 16 por 7. Separo en 16 por 7. Y entonces, perdón, todo esto es raíz cuarta, ¿no es cierto? Raíz cuarta, raíz cuarta. Entonces, como el 16, yo puedo colocar raíz cuarta de 2 elevado a la 4 por raíz cuarta de 7. Entonces, en el fondo, este se anula con ese, que es lo mismo que decir raíz cuarta de 16, y me va a quedar finalmente 2 raíz cuarta de 7. Y ese es el resultado final. Bien, chiquillos. No sé si tienen alguna otra pregunta. Eso sería. Recuerden que la clase se grabó, así que la vamos a subir, digamos, a Bien, ahí dejé de compartir para que no causar confusión. Bien. ¿Alguna pregunta, chiquillos? Déjenme aquí que se me perdió el chat. Ahí. Ya no hay ninguna pregunta, parece, ¿no? Muy bien. Entonces me despido. Nos vemos a las 3 de la tarde con la clase de física. Es una clase importante, así que no falten, por favor, porque vamos a estar cerrando, digamos, todo lo que tiene que ver ya lo que habíamos visto sobre teoría de la relatividad y todo eso, ¿ya? Así que nos vemos a las 3, chiquillos. Que estén muy bien, cuidan mucho, nos vemos.